grabación. Ya, ahora sí, entonces, lo que les comentaba es que hoy vamos a ver el teorema de Markov. Es un concepto sumamente necesario para después ver la desigualdad de Chebyshev. ¿Ya? Entonces, esos dos conceptos son sumamente importantes. Entonces, el teorema de Markov establece alguna relación bastante sencilla. Ahora, este teorema de Markov es bastante fuerte en el sentido de que nos va a permitir eh, encontrar probabilidades a partir de insumos básicos, sin necesidad de conocer la distribución de probabilidad de sin conocer la distribución de probabilidad de alguna variable aleatoria en particular, ¿no? Esa es un poco la fortaleza de este teorema y la desigualdad de Chebyshev después, ¿no? Entonces, a ver, entrando un poco a detalle, el teorema de Markov establece justamente, tiene algunas condiciones básicas. Primero es que tengamos una variable aleatoria, ya sea continua o discreta, cualquiera de esas, de tal manera que sea una variable aleatoria definida en los números positivos, incluido el 0, es decir, son variables aleatorias no negativas. Funciona para ese tipo de variables el teorema de Markov. Y lo que establece es que si nosotros tenemos una constante cualquiera a mayor a 0, una constante a cualquiera mayor a 0, entonces se cumple justamente esta relación, ¿no? Podemos calcular este tipo de probabilidad, la probabilidad de que la variable aleatoria supere o sea igual a esta constante a, no supera este valor, ¿no? Entonces encontramos una especie de cuota de esta probabilidad, ¿no? La probabilidad de que x sea mayor o igual a es menor, no puede ser superior, es decir, esta es una cuota superior de esta probabilidad, es menor o igual a la esperanza de x respecto a, ¿no? Entonces, esa es un poco la primera consecuencia. Nos da un límite de una probabilidad, ¿no? Esta probabilidad a lo sumo puede alcanzar este valor. Esa es un poco la relación de este teorema de Markov que nos va estableciendo bajo las reglas que acabamos de mencionar, que es justamente de que x sea una variable aleatoria definida positiva, incluida el 0, digamos, ¿no? 0 mayor o igual a 0. Entonces ese es el primer teorema, vamos a hacer la demostración acá en el programita que tenemos. A ver, voy a irme a la desigualdad de Markov, que está justamente acá, que es la que les mostraba, ¿no? La desigualdad de Markov justamente establece eso, que para una constante a, esta probabilidad siempre puede ser menor o igual a esta esperanza dividido entre el valor a, ¿no? Entonces, a ver, perdón. Entonces, ¿cómo partimos para hacer esta demostración? ¿Cómo verificamos esto? En el caso continuo es lo más sencillo de hacer en esta parte. Podemos empezar con algo que nosotros ya conocemos, ¿no? A partir de lo que habíamos visto en la anterior clase. Nosotros sabemos que la esperanza de una variable aleatoria, en el caso continuo, no es nada más que una integral, ¿no? Es la integral en el recorrido de la variable aleatoria de x, ¿no? De x por la función de densidad o la función de distribución de probabilidades de x diferencial de x, ¿no? Ese es un resultado que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, ese es un punto de partida para demostrar la desigualdad de Markov. Establecemos que esta relación es completamente cierta. Esta relación es completamente cierta. Ahora, para variables continuas, ¿no? Para variables totalmente continuas, podemos nosotros, bueno, para la variable aleatoria en particular que pone en este supuesto, que es una variable aleatoria, si quieren, es una variable aleatoria positiva, no es una variable aleatoria mayor o igual a 0. Esta integral en realidad tiene un recorrido específico, ¿no? Inicia en 0, ¿no? Porque podemos pensar que en todo el recorrido de la variable aleatoria es mayor o igual a 0, entonces la cuota menor en todo el espacio que está definida puede ser 0, y el intervalo superior sería justamente hasta el infinito, ¿no? Hasta el infinito, ¿no? Entonces, ir un poco desglosando lo que tiene esta esperanza, podemos escribirla también de esta manera. Podemos escribirla también de esa manera.
Entonces ahí ya tenemos una expresión un poco de la esperanza desdoblada, digamos, en sus pedazos. Ahora, hay una característica interesante que es eh, el valor de A, el valor de esta constante A, nos dice que es una variable estrictamente mayor a cero, ¿no? La definición que habíamos visto nos dice que el A es estrictamente mayor a cero. Entonces, podemos utilizar esa A para un poco igual jugar con esta parte, con la definición de la esperanza, ¿no? Para ir jugando con la definición de la esperanza. Entonces, nosotros ahí podemos dividir la integral en realidad, ¿no? Podemos dividir la integral en dos pedazos. Voy a dividir la integral en dos pedazos para que ustedes la vayan viendo. La primera va a ir de 0 a A. La primera, perdón, de 0 a A. La primera integral va a ir de 0 a A. Lo mismo que tengo ahí adentro, ¿no? De X, perdón, de X, f de X, con minúscula, diferencial de X. Esto lo voy a volver más grande para que todos lo veamos sin problema. Entonces estamos justamente acá, ¿no? Perdón. Estamos justamente acá, ¿no? Estamos diciendo que esta integral de 0 a infinito de x, función de x, diferencial de x, la voy a empezar a partir, ¿no? Dado que sé que a es positivo, esta integral yo la puedo dividir en dos partes. Este sería el primer pedazo, ¿no? Este sería el primer pedazo. Una integral de 0 a a. La otra integral, el siguiente pedazo para completar esta idea, debería ser de a hasta infinito, ¿no? Hasta el infinito. Exactamente lo mismo, ¿no? De x, la función de probabilidad o la función de densidad, diferencial de x. Hasta ahí ustedes estarán de acuerdo que es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo que es exactamente lo mismo? No estamos haciendo nada más que trabajar un poco con esta idea de la función, ¿no? Perdón. A ver, el siguiente paso, ¿cuál debería ser? ¿No? ¿Cuál debería ser? Esta idea de que la estamos dividiendo esta integral. Recuerden que nuestro objetivo es encontrar esta relación, ¿no? Nuestro objetivo es encontrar esta relación. Ahora, imagínense qué pasa si yo, ustedes estarán de acuerdo de que, dado que la esperanza, para empezar, la variable aleatoria está definida positiva, es mayor o igual a 0. Una integral también, dado que es un área, ¿no? Dado que es un área, este término es positivo y este término también es positivo. En el peor de los casos, cualquiera de estos términos es 0 o es mayor a 0, ¿no? Por la definición de la variable aleatoria. Entonces, este es positivo y este es positivo. Entonces, ustedes estarán de acuerdo de que si yo elimino una parte, yo elimino este pedazo o yo elimino este pedazo, puedo hacer ingresar una desigualdad, ¿no? Pues, puedo estar seguro que si elimino, por decir, este primer pedazo, todo este resultado podrá ser mayor o igual a cualquiera de estas partes, ¿no? A cualquiera de estas integrales. En particular, la que me interesa es esta. Si yo elimino esta integral de 0 a a, yo puedo estar seguro de que la suma de estas dos siempre va a ser mayor o igual a la suma de cualquiera de las partes. Eso es lo que estamos estableciendo en esta idea de este artificio, ¿no? Esta idea de este artificio. Entonces, hay un primer resultado interesante que yo voy a eliminar justamente este pedazo para que se salga, ¿no? De esta igualdad, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras relaciones. Lo que estamos diciendo en el fondo, lo voy a escribir acá para tener un poco más largo, es que estamos diciendo que la esperanza de x, finalmente, ¿no? La esperanza de la variable aleatoria, había sido mayor o igual, aquí abajo lo veremos esto, había sido mayor o igual a esta última integral, ¿no? Había sido mayor o igual a esta última integral.
es el resultado. Finalmente, esta esperanza de x es mayor o igual a este resultado, ¿no? A partir de lo que hemos desarrollado ahora, ¿no? Entonces, todavía nos falta, digamos, ¿no? Ya tenemos este término que es la esperanza de x, nos falta que aparezca esta probabilidad y este valor de acá, digamos, el a, ¿no? Ya tenemos como de alguna manera la desigualdad presente ahí en nuestra formulita, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser el siguiente paso? Ahí hay otro artificio que se utiliza para probar esto, otro artificio, es que, si bien es cierto, esta función está definida para todos los x, para todas las x entre a y infinito, para todas las x entre a e infinito, no está definida para todas las x entre a e infinito, yo puedo hacer que esta variable x tome un valor en particular, no necesariamente sea una variable, ¿no? Entonces, yo voy a hacer el siguiente artificio, que es en realidad la culminación para demostrar esto. El artificio es que, bueno, si esto yo lo mantengo así, igual, digamos, sigo manteniendo la igualdad, pero si yo hago el siguiente cambio, en vez del x yo establezco que no sea para un x, sino que sea para un x dentro de este dominio, dentro del a hasta el infinito, puedo elegir un valor particular de esta x. En este caso puedo elegir un a, ¿no? Puedo elegir un a. Voy a hacer que en vez de que la integral corra en todo el recorrido de x, ¿no? Para toda la variable aleatoria, en vez de la x yo voy a poner simplemente el valor más pequeño de esta integral, que en este caso es a. Que yo haya hecho esta transformación va a obligar de que la integral no recorra todo este pedazo, si quieren, sino solamente la integral recorra el f de x multiplicado por por uno de los valores que tomaba potencialmente la variable aleatoria x, ¿no? En este caso el a. Entonces, obviamente todo esto es más grande que esto, ¿no? Más grande que este segundo pedazo. Es mucho más grande que ese segundo pedazo. Entonces, ese es un segundo artificio que se puede hacer ahí. Ahora, acá yo puedo decir que esto, ¿no? Esto de acá es igual a ¿qué? A, dado que es una constante, la puedo sacar del integral. A la voy a sacar del integral. Voy a copiar todo esto para poner un poco de espacio ahí. Digamos, el A, como es una constante por propiedades del integral, yo la puedo sacar fuera de la A, fuera del integral, ¿no? La saco fuera del integral. ¿Quién vendría a ser lo que me queda aquí adentro? La integral de a hasta infinito de la función de probabilidad diferencial de x. ¿Quién vendría a ser ese resultado? ¿Quién recuerda? ¿A qué es igual esta integral? La integral de a infinito de la función de probabilidad. A ver, alguien si se anima a dar una... ¿Quién podría ser este resultado? Vamos a ver qué dicen sus compañeros. La probabilidad de x, ya casi cerca. ¿Quién vendría a ser esta integral, no? A ver, voy a irme a los apuntes para que ustedes vayan viendo algo ahí. Cuando definíamos a las variables aleatorias continuas, nuestra definición de probabilidad venía dada de esta forma, ¿no? La probabilidad de que un x esté entre a y b se toma en cuenta o se calcula como el integral de a a b de la función de densidad o la función de distribución de probabilidades, ¿no? Entonces, esta es una de las características que nosotros deberíamos utilizar, ¿no? La probabilidad de que x, se encuentre entre a y b se escribe de esta forma. Entonces, en esa idea, en esa línea, esto es una probabilidad en el fondo, ¿no? ¿Qué tipo de probabilidad será? ¿Alguien más ha dicho algo? No, ¿no?
tipo de probabilidad es esta? Finalmente, esta es la probabilidad de que X, la variable aleatoria, sea más grande, ¿no? Sea más grande o mayor o igual a. Esto de acá, este término, la integral de a infinito f de x, está integrando toda la parte de la función de a hacia adelante. Entonces estamos calculando la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor o igual a. ¿No? Eso es lo que estamos evaluando finalmente con esta integral de acá. Entonces, finalmente esto, ¿no? Finalmente a partir de estas relaciones, nosotros estamos encontrando que la esperanza de x, ¿no? Una relación ya con todo lo que hemos encontrado, voy hasta esta parte, ¿no? Hasta el mayor o igual. Es mayor o igual a multiplicado por la probabilidad de x mayor o igual, ¿no? Mayor o igual a, ¿no? Estamos encontrando esta relación de acá. Estamos encontrando esa relación de aquí. Que si nosotros le damos algunas vueltas, ¿no? a esta relación, finalmente puedo la probabilidad ponerlo adelante o a llevarlo al denominador de la esperanza de x. Voy a tener que la probabilidad de x mayor o igual a había sido, esto necesariamente significa que todo esto es más pequeño que esto. Entonces esto es menor o igual a lo que ya tengo en el otro lado, que sería la esperanza de x, ¿no? La esperanza de x respecto a, ¿no? Esperanza de x respecto a. ¿Están de acuerdo que a partir de esos resultados pueden encontrar esto? La probabilidad de que x sea mayor o igual a es igual a, es siempre menor o igual a este cociente, ¿no? A la esperanza de x respecto a, ¿no? La esperanza de x dividida entre a. Eso se va a cumplir siempre. Eso es lo que acabamos de encontrar ahora. ¿Qué tal? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? ¿Se entiende? En el texto está una demostración de una generalización de esto, ¿no? Entonces, no vale la pena entrarse a la generalización, dado que el teorema de Markov es más que suficiente, ¿no? Este del teorema de la desigualdad de Markov es más que suficiente para demostrar esta parte, ¿no? Lo importante es entender los pedazos que estamos quitando para demostrar que existe esta relación de desigualdad, ¿no? En el fondo lo que hemos encontrado es una cuota superior de una probabilidad. Es decir, esta probabilidad no puede superar a este valor. Eso es lo que acabamos de encontrar. Que esta probabilidad no puede superar a este valor. Ahora, ¿cuál es el uso? Vamos a ver en el ejemplo que tengamos más adelante. Pero lo interesante de esto es que para calcular una probabilidad, lo que nos dice este ejercicio, ¿no? Si queremos calcular la probabilidad de que x sea superior a algo, lo único que necesitamos es tener la esperanza de ese valor, ¿no? Ahora, la esperanza de x, para nosotros, para los ejercicios prácticos, ¿no? En la práctica, esto finalmente puede ser, un valor dado de un proceso de estadística descriptiva, ¿no? Que en el ejemplo lo vamos a ver para que vean más o menos estos valores de dónde pueden provenir en la práctica, digamos, ¿no? Entonces, el teorema de Markov es sumamente útil cuando nosotros no necesitamos definir una variable aleatoria y queremos calcular una cuota de probabilidad, ¿no? Un tope o un máximo de probabilidad que se puede alcanzar. Ya, entonces vámonos a la desigualdad de Chebyshev, ¿no? La desigualdad de Chebyshev. No sé si tienen hasta ahí dudas, preguntas, tal vez antes de pasar, si no se ha entendido algo tal vez de la demostración, se los dejo ahí para que vayan viendo, ¿no? Me consultan si tienen alguna pregunta, duda, para tal vez aclarar, dado que esto es un poco diferente a lo que íbamos haciendo, es más una demostración que otra cosa. Así que a ver, si hay algún paso en particular que no se entienda, pueden decirlo ahora, porque la desigualdad de Chebyshev en realidad es una consecuencia del teorema de Markov, así que va a ser mucho más sencillo demostrar eso.
Nada, nadie. Ya, entonces continuaremos. Entonces, vamos a volver a nuestros apuntes para ver la desigualdad de Chebyshev, que es justamente la que está aquí abajo. La desigualdad de Chebyshev es una manera de calcular también probabilidades con más información, pero a diferencia del teorema de Markov, la desigualdad de Chebyshev no tiene ninguna restricción sobre la característica X, ¿no? Sobre la variable aleatoria, no tiene ninguna restricción. Entonces, lo que nos establece, lo que nos dice es, bueno, si X es una variable aleatoria, cualquier variable aleatoria continua o discreta, con dominio en lo positivo, en lo negativo, en toda la recta real, digamos, no hay una restricción sobre el dominio, cosa que sí pasaba con el teorema de Markov. Entonces nos dice que si X es una variable aleatoria con media en esperanza de X igual a mu. Ahora, ahí sí hay dos restricciones. Primero, que la esperanza de X la vamos a llamar mu en este caso, y esta esperanza va a ser finita, ¿no? Es decir, es conocida, es un número en particular, ¿no? Dentro del espectro que pueda haber, y la varianza de esta variable aleatoria y la varianza de X, de la variable aleatoria de interés, es igual también finita, es conocida, y en este caso la vamos a nombrar como sigma cuadrado, ¿no? La vamos a llamar como sigma cuadrado, es decir, la varianza de X es conocida, es finita. Entonces, para cualquier número K hay mayor a 0, necesariamente para cualquier valor K, pero que sea mayor a 0, se cumple cualquiera de estas dos relaciones, nos dice, ¿no? Se cumple cualquiera de estas dos relaciones. Igual nos habla del cálculo de una probabilidad, ¿no? Igual nos habla del cálculo de una probabilidad y nos dice que esa probabilidad está acotada superiormente por un valor. En el primer caso nos dice que la probabilidad de que el valor absoluto de la variable aleatoria menos mu, menos su esperanza matemática, la probabilidad de que este número sea mayor o igual a este k, siempre es menor o igual a la varianza de x dividido entre el k al cuadrado, ¿no? Entonces, esta relación siempre se cumple, ¿no? Es lo que nos establece esta desigualdad de Markov. Esta se la puede mirar también de esta forma, dice, ¿no? Es como la probabilidad de que el valor absoluto de x menos su esperanza matemática sea mayor o igual a k por sigma, es decir, la raíz cuadrada de la varianza, siempre es menor o igual a 1 sobre k cuadrado, ¿no? A 1 sobre k cuadrado. Las dos tienen un poco la misma connotación, digamos, la misma intención en cuanto a su forma. Va a depender mucho el ejercicio práctico en el cual uno quiera calcular estas relaciones, ¿ya? Entonces, lo que nos quedaría es demostrar que esto es cierto, ¿no? Que esto se cumple. Lo que nos dejaría, lo que deberíamos demostrar en realidad es que esto se cumple. Ahora, la demostración de eso es bastante inmediato conociendo el teorema de Markov, ¿no? La demostración de esto es bastante inmediato si nosotros conocemos el teorema de Markov. A ver, del teorema de Markov hemos encontrado que esto se da, ¿no? X es positivo, esto siempre se da, dice, ¿no? Entonces, vayámonos a demostrar el teorema, la desigualdad de Chebyshev, ¿no? Haremos una pequeña demostración de la desigualdad de Chebyshev. A ver, entonces, vamos a partir de algo, vamos a utilizar esta relación en realidad para empezar. Me voy a copiar este pedazo acá. Voy a empezar con ese pedazo, ¿no? Voy a operar algo dentro de la probabilidad. Ustedes estarán de acuerdo que si yo lo que tengo acá dentro de la probabilidad, dado que K es mayor a 0, este valor absoluto también es mayor a 0, ¿no? Ambos términos son mayores a 0, yo puedo elevar esto al cuadrado, ¿no? Puedo elevar ambos miembros al cuadrado, eso no va a afectar la desigualdad, entonces yo voy a hacer algo de este estilo, ¿no? Voy a elevar eso al cuadrado, voy a elevar esto al cuadrado, es decir, como aquí adentro dentro de la desigualdad, en realidad voy a hacer un trabajo ahí,
Voy a elevar ambos términos al cuadrado, ¿no? Voy a elevar ambos términos al cuadrado. Voy a elevar ambos términos al cuadrado. Eso está bien, no hay nada extraño ahí, por eso la desigualdad se mantiene, no estoy haciendo ningún cambio extraño. Ahora, en este punto, x menos mu elevado al cuadrado, esta transformación sobre la variable aleatoria, que en el fondo es una transformación sobre la variable aleatoria, es decir, a la variable aleatoria le estamos quitando su esperanza matemática y ese resultado lo estamos elevando al cuadrado, ¿no? Esa es una transformación. Esta transformación de acá siempre es positiva. Esta nueva variable aleatoria que creamos acá a partir de esa transformación siempre es positiva. Todo este cociente x menos mu elevado al cuadrado, todo eso siempre es positivo. Entonces significa que acá yo puedo aplicar el teorema de Markov. Sobre esto yo puedo aplicar el teorema de Markov. ¿Qué es lo que dice el teorema de Markov? Todo este resultado, no se olviden que si es que vemos acá otra vez al teorema de Markov, voy a subir aquí un poquito. El teorema de Markov dice que esta variable aleatoria es positiva, ¿no? Es cero o positiva, entonces esta probabilidad siempre es menor o igual a la esperanza de la variable aleatoria, de lo que está aquí en x, dividido entre la de la cuota que estaba acá, ¿no? Entonces puedo utilizar esta relación para demostrar la desigualdad de Chebyshev. Entonces acá lo que puedo decir es que, bueno, este valor, esta cuota siempre va a ser menor o igual, siempre va a ser menor o igual, ¿a qué? La esperanza de la variable aleatoria, a la esperanza de la variable aleatoria. En este caso, la esperanza, en este caso, la variable aleatoria en realidad, ¿no? En este caso, la variable aleatoria en realidad, ¿es quién? Es x menos mu elevado al cuadrado. La variable aleatoria es x menos mu, todo esto elevado al cuadrado. Esta es mi variable aleatoria. Y esto dividido entre, según la desigualdad según el teorema de Markov, en el denominador va la constante que estoy comparando en la probabilidad, ¿no? En este caso, en el denominador iría k cuadrado, ¿no? Veremos por qué esto no está funcionando. X menos mu. X menos mu. Ahora sí, ¿no? Entonces, acá estoy aplicando el teorema de Markov. Es como si tuvieran x mayor o igual a a, ¿no? Entonces es igual a la esperanza de x dividido entre a. Solo que en este caso mi a es k cuadrado y mi x es x menos mu al cuadrado. Todo eso, ¿no? Ahora, ¿a qué es igual la esperanza de x menos mu al cuadrado, ¿no? ¿A qué es igual la esperanza de x menos mu al cuadrado? Esto yo lo voy a reescribir de esta forma para que sea algo mucho más familiar. Mu hemos dicho arriba por la definición de la desigualdad de Chebyshev, el mu es la esperanza de x, ¿no? Entonces la voy a poner nomás como esperanza de x para que traten de ver a qué se parece eso, ¿no? La voy a poner nomás como la esperanza de x, ¿no? Eso es lo que tengo en este lado, ¿no? La esperanza de x menos la esperanza de x, todo es elevado al cuadrado. Por definición, ¿quién es el numerador? ¿Quién es el numerador por definición? ¿Quién recuerda? Ahí tenemos a alguien. Acá será igual lo que tengo en el denominador, a la varianza, ¿no? Lo que habíamos visto en la anterior clase, es que la varianza, por definición, tiene esta forma. La varianza de x es igual a la esperanza de x menos la esperanza de x al cuadrado, ¿no? Entonces, por definición, esa es la varianza. Así que no es extraño que en este caso en el numerador de nuestro ejercicio ya tenga todo especificado, ¿no? Arriba tengo la varianza de x, abajo tengo el k cuadrado.
¿no? Abajo tengo el K cuadrado. Entonces, esa es una primera aproximación a esto. Entonces, si ya tenemos al menos la parte teórica, la parte formal del teorema de Markov, la desigualdad de Chebyshev resuelta, ¿no? Ya tengo eso resuelto, ¿no? Lo que me quedaría ahora es, bueno, lo que quedaría ahora en realidad es ver algunos ejercicios de aplicación sobre esto, ¿no? Entonces, a ver, veremos un ejemplo que se los he preparado ahí, ¿no? Que se los he preparado ahí en la pantalla. Y aquí vale la pena ya hacer algunas apreciaciones respecto al uso práctico de esta desigualdad y del teorema de Markov, ¿no? Estas dos nuevas herramientas estadísticas son muy útiles cuando queremos conocer justamente la probabilidad de algo sin la necesidad de conocer la función de distribución de probabilidades, ¿no? Recordarán que en las pasadas clases lo que hemos introducido es probabilidades, digamos, una función de probabilidad discreta o continua, ¿no? A partir de tablitas o a partir de funciones definidas en el caso continuo. El teorema de Markov y la desigualdad de Chebyshev son justamente un poco ajenas a esto, en el sentido de que sirven para calcular probabilidades o al menos cuotas de probabilidades sin conocer necesariamente la distribución de probabilidad de una variable aleatoria, ¿no? Entonces, esa es un poco la gran ventaja de este tipo de relaciones. Así que veremos esto. El ejercicio es bastante sencillo, ¿no? Lo que dice es, bueno, se conoce en base al curso de verano pasado de la materia de estadística 1, ¿no? Al curso pasado que se dio en la materia de estadística 1, que el promedio de notas fue de 65 puntos, ¿no? Que el promedio de notas fue de 65 puntos. O sea, el promedio de verano del anterior semestre, ¿no? Y ahí dice, bueno, si suponemos un rendimiento similar en este semestre de los estudiantes inscritos, ¿no? Si suponemos que el comportamiento va a ser parecido a este, ¿no? Si suponemos que el rendimiento similar en este semestre, si suponemos un rendimiento similar en este semestre de los estudiantes inscritos, la primera pregunta dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante obtenga una nota mayor a 75? ¿Cuál será la probabilidad de que un estudiante obtenga una nota mayor a 75? Al menos la probabilidad máxima, digamos, al menos hasta dónde podría alcanzar esta probabilidad. Entonces, este tipo de problemas se los puede resolver utilizando el teorema de Markov o la desigualdad de Chebyshev, ¿no? En este caso, la información que tenemos hasta este punto es el promedio de notas, ¿no? Que fue de 65 puntos. Y lo que también sabemos es, bueno, nos piden calcular en realidad la probabilidad de que este estudiante tenga una nota mayor a 75. Entonces, a ver, ¿qué es lo que nos dan en el fondo como información? Entonces, la información del ejercicio, ¿no? Entonces, la primera debería ser definir a la variable aleatoria. ¿Quién es la variable aleatoria en este caso? Recording is on. ¿Quién consideran que sea la variable aleatoria en este caso? ¿Cuál es el experimento aleatorio, digamos? ¿Qué es el número que no se puede predecir, ¿no? ¿Quién será la variable aleatoria en este caso, en este ejercicio? La variable aleatoria finalmente es, si quieren, las notas, ¿no? La nota de los estudiantes de la materia de estadística 1, ¿no? Es una variable aleatoria, ¿no? La variable aleatoria en realidad es la nota de los estudiantes de la materia de estadística 1 en este semestre, ¿no? En este semestre. Es la variable aleatoria, digamos, ¿no? Si no fuera una variable aleatoria, todos ya sabrían cuánto se van a sacar y no necesitan, bueno, ya no necesitarían pasar, digamos, sigue siendo una variable aleatoria, algo que no se puede predecir aún, digamos, ¿no? Tienen cierta información a partir de su primer parcial, pero no sabemos qué puede pasar hasta el examen final, no es una variable aleatoria por definición, ¿no?
Entonces, ya tenemos identificada la variable aleatoria. ¿Qué es lo que nos dicen de esta variable aleatoria? No conocemos mucho respecto a su forma, su función, alguna característica, digamos, ¿no? Si la conociéramos, tal vez podríamos decir, bueno, sabemos que la probabilidad de que un estudiante se saque 0, o de que saque 50, o de que saque 31, ¿no? En todo el recorrido de X, digamos. No se olviden que el recorrido de X en este caso es tal vez ahí vale la pena ver. Recorrido, ¿no? El recorrido de X, el recorrido de X es básicamente para todas las X que sean mayores o iguales a 0, ¿no? O se sacan 0 o se sacan más de 0, digamos. Ese es un poco. Entonces cumple el segundo criterio para utilizar alguno de los. El teorema de Markov podemos utilizar claramente acá. La desigualdad de Chebyshev no es tan seguro porque, bueno, la desigualdad de Chebyshev podemos utilizar para cualquier caso porque no tiene una restricción sobre el recorrido, ¿no? Podríamos utilizar cualquiera de las dos, ¿no? Hasta este punto. Ahora, cada una de esas tiene algún tipo de requisito especial, ¿no? Más sabemos como información. La variable aleatoria son la nota de los estudiantes. El recorrido es básicamente para X mayores o iguales a 0. Lo otro que nos están dando de alguna manera es el valor esperado, ¿no? Lo que nos están dando de alguna manera sutil, ¿no? en este ejercicio es el valor esperado. Nos dice, ¿no? Es, bueno, si suponemos que el rendimiento fue similar al que se dio en el curso de verano, el valor esperado, ¿no? El promedio o el valor esperado, lo que nosotros esperamos que pase es que los estudiantes saquen una nota de 65 puntos. Entonces, si bien es cierto, no conocemos la variable aleatoria en su distribución, tenemos datos de pedazos del comportamiento de esta variable aleatoria, su recorrido, y también tenemos datos del valor esperado que se espera tenga o alcance este semestre, los estudiantes, que en este caso sería 65. Entonces, ahí la esperanza matemática o valor esperado es de 65, como parte de la información dada por el ejercicio. Esa es toda la información que tenemos hasta este punto. Y ahí lo que podemos hacer ahí es empezar a tratar de resolver esto, ¿no? ¿Qué probabilidad nos piden, no? ¿Qué probabilidad nos piden? ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante obtenga una nota mayor a 75? Entonces me están pidiendo finalmente la probabilidad de que un estudiante, de que la variable aleatoria sea finalmente más grande, mayor o igual a 65. Eso es lo que me están pidiendo finalmente. La probabilidad de que un estudiante cualquiera, es decir, que la variable aleatoria en particular, sea mayor o igual a 65. Si tuviéramos acceso a la forma, la distribución de las notas, digamos, si conociéramos la función de distribución de las notas, esto lo resolveríamos de manera tradicional, digamos, ¿no? Esto sería justamente, por decir, la integral, ¿no? Esta sería la integral de 65, esta sería la integral de 65 hasta el infinito, digamos, ¿no? Hasta el infinito de la función de probabilidad diferencial X, ¿no? Esto lo resolveríamos integrando esto si fuera una variable continua, digamos. Si fuera una variable continua lo haríamos de esa manera. Si fuera una variable discreta, seguramente lo haríamos como la sumatoria, desde que x es igual a 65 hasta 100, digamos, ¿no? Hasta 100, perdón, de todas las probabilidades de x iguales a x, ¿no? Si fuera el caso discreto, haríamos eso, ¿no? Si fuera el caso continuo, haríamos eso. En ambos casos, ¿no? Si fuera la x continua, resolver esta integral. Si fuera la x discreta, resolver esta sumatoria, digamos, sumar todas las probabilidades de x, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante tome 65, tenga 66, tenga 67, 68, ¿no? Hasta el 100. Esto funciona si nos hubieran dado la función de x y nos hubieran dado la probabilidad de x, ¿no? El comportamiento de cada uno de los puntos dentro de la función de probabilidad. Como no tenemos ninguna de estas, no tenemos ninguna de estas dadas,
Lo que nos queda, ¿no? Dado que no conocemos, voy a poner f de x si fuera continua, ¿no? Dado que no conocemos f de x, o las probabilidades de x igual a x para todas las x, mayores iguales a 0, ¿no? Dado que no conocemos ninguna de estas, recurrimos a el teorema de Markov, ¿no? Recurrimos a el teorema de Markov. Recurrimos a ese teorema. Bueno, ¿por qué recurrimos a ese teorema? Porque ustedes recordarán que el teorema de Markov lo único que necesita es conocer la esperanza de la variable aleatoria. Esa es básicamente nuestra idea de por qué recurrir al teorema de Markov. El Markov trabaja solamente con la esperanza. La desigualdad de Chebyshev trabaja con la esperanza y la varianza. Si tenemos acceso a la varianza más, podemos usar Chebyshev. Si solamente tenemos la esperanza, entonces el teorema de Markov es útil para eso. Entonces, utilizaremos el teorema de Markov en este caso. Van a ver que es sumamente inmediato resolverlo a partir del teorema de Markov. Tenemos la probabilidad de que x sea más grande o igual que 65. Eso es lo que se pide. Entonces, el teorema de Markov no da una probabilidad, sino da una cuota. Lo que nos dice es que esta probabilidad, a lo sumo puede ser igual a la esperanza de x, dividido entre a, ¿no ven? A la esperanza de x dividido entre a. Esa era nuestra idea del teorema de Markov, ¿no? Así es que recuerdan, lo voy a subir ahí para que lo tengamos en mente. El teorema de Markov establecía justamente eso, ¿no? La probabilidad de que x sea mayor o igual a es finalmente menor o igual a la esperanza de x sobre a. Entonces, si volvemos a nuestro ejercicio, tengo toda esa información y puedo resolverlo relativamente fácil. La esperanza de x por la información del anterior semestre es de 65. 65. Ah, no, perdón. La esperanza de x en el anterior semestre era de... Está bien, 65, ¿no ven? El promedio de notas fue de 65 puntos. La esperanza de x es de 65. ¿Cuánto vale el a? También vale 65. La respuesta es igual a 1, ¿no? Entonces, este es un buen ejemplo para mostrar que el teorema de Markov no siempre es tan útil, porque lo que nos está revelando es algo básico, ¿no? Lo que nos dice es, bueno, la probabilidad de que el estudiante saque una nota mayor o igual a 65, la probabilidad de que un estudiante saque una nota mayor o igual a 65, siempre esa probabilidad va a ser menor a 1. No nos está dando en realidad mucha información, digamos. Nos está revelando un principio de probabilidad, digamos, ¿no? Eso es lo único que está haciendo, así que tal vez ahí podemos intentar ir por otro lado, digamos. ¿Qué tal si ahora, pedimos otra probabilidad, ¿no? Entonces, la conclusión, tratando de cerrar este primer ejercicio, decimos que la probabilidad que un estudiante obtenga una nota mayor o igual, ¿no? Una nota mayor o igual a 65, tendrá a lo sumo, necesariamente voy a poner mejor, ¿no? Necesariamente es menor a 1, ¿no? Es muy informativo el resultado, pero eso es lo que nos saca finalmente el teorema de Markov, ¿no? La probabilidad de que un estudiante obtenga una nota mayor o igual a 65 necesariamente es menor a 1. ¿Qué tal si yo trabajo un poco más acá y le pido otra probabilidad, digamos, para ir viendo algún ejemplo más, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí podríamos preguntar, ¿cuál será, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad
probabilidad que un estudiante obtenga una nota mayor a 90 puntos. ¿Cuál será la probabilidad que un estudiante obtenga una nota mayor a 90 puntos? ¿No? Entonces acá capaz que ya sea mucho más útil el trabajo de las probabilidades, ¿no? O el teorema de Markov. Ahí estoy preguntando cuál es la probabilidad de que un estudiante tenga una nota mayor, voy a utilizarlo mayor o igual a 90 puntos, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad de que un estudiante obtenga una nota mayor o igual a 90 puntos? Esto es mucho más útil en el sentido de Markov porque nos va a salir un resultado más útil, digamos, ¿no? La probabilidad de que un estudiante saque una nota mayor a 90 puntos, entonces resolviéndolo desde el lado del teorema de Markov, dice que debería ser la esperanza de x. La esperanza de x, no se olviden que es igual a 65. Dividido entre el a, que en este caso el a es igual a 90. Entonces ahí ya tenemos un resultado un poco más manejable, digamos 65 entre 90, voy a poner acá 65 dividido entre 90, eso es igual a 0,7222. Entonces esto finalmente había sido igual a 0,7222. Entonces lo que nos dice en este caso el teorema de Markov es que la probabilidad de que un estudiante obtenga una nota mayor a 90 en este semestre no va a superar el valor de 0,72 esa probabilidad. No va a superar el valor de 0,72 esa probabilidad, ¿no? Eso es lo que nos indica, digamos, ese es uno de los usos de este teorema de Markov. Eso, digamos, para ver el teorema de Markov. Y ahora, para ver un ejemplo de la desigualdad de Chebyshev, para ver un uso de la desigualdad de Chebyshev, podemos ver este otro ejercicio, ¿no? Acá nos complementan algo de información. Acá nos complementan algo de información, ¿no? En el inciso B. Nos dice, bueno, se sabe también que la varianza alcanzada en el curso de verano fue de 36. Sobre eso nos preguntan qué puede decirse de la probabilidad de que un estudiante tenga un puntaje entre 55 y 75, ¿no? ¿Qué puede decirse de la probabilidad de que un estudiante tenga un puntaje entre 55 y 75? Entonces, en este segundo escenario, como información adicional, la varianza X, ¿no? La varianza de la variable aleatoria, es, ¿no? La varianza de esta X finalmente es igual a ¿qué? A 36, ¿no? La varianza de X es igual a 36. Y ya nosotros podríamos tratar de utilizar esta nueva información para tratar de resolver este ejercicio. Entonces, nuevamente, ¿qué probabilidad nos están pidiendo? La probabilidad de que un estudiante tenga entre, voy a ponerlo acá si quieren, mayor o igual, perdón, menor o igual. Un estudiante se saque entre 55 y 75, ¿no? La probabilidad de que un estudiante obtenga una nota entre 55 y 75. Eso es lo que están pidiendo. Esto por el momento no se parece mucho a nada. Lo que yo podría hacer es tratar de que se vaya apareciendo, dado que tengo la varianza como información. Tal vez el teorema de Markov no va a ser suficiente para esto. Como tengo la varianza, debería tratar de que se parezca a la desigualdad de Chebyshev, ¿no? La desigualdad de Chebyshev tiene una forma bastante peculiar, que es, nos pide que tengamos una relación parecida a esta, a la primera o a la segunda, ¿no? En el caso de la primera me dice que debería tener una probabilidad en términos de valor absoluto
de la variable aleatoria dispersada, ¿no? O diferenciada de su, bueno, restada de su promedio, ¿no? X menos mu mayor o igual a k, ¿no? Eso es lo que yo debería tener en este caso. Entonces, ¿cómo obtenemos esto? Sería una primera opción. Entonces, yo puedo tratar de reescribir esto de alguna otra forma, ¿no? Yo lo puedo tratar de escribir de alguna otra forma. Para empezar, tengo que hacer que aparezca el mu, ¿no? Tengo que hacer que aparezca mu. Entonces, ¿qué tal si a cada uno de los términos, ¿no? Al 55 le resto el promedio, que en este caso es 65. No se olviden que el promedio del ejercicio es de 65, ¿no? A ver, el ejercicio nos dice que el promedio, ¿no? La esperanza de X o el promedio de notas fue de 65 puntos, ¿no? Entonces la esperanza de X o el mu es igual a 65. Puedo empezar restándole el promedio a cada uno de los términos. Al 55 le resto el 65, al X en términos de letras también le resto el mu y al 75 también le resto el mu. Lo que podría hacer acá, para hacerlo paso por paso, es, bueno, 55 menos el promedio, ¿no? Menos 65. Esto es menor o igual a la variable aleatoria restada la media, ¿no? Que en este caso es mu, menos 75, restada también la media, menos 65. Simplemente estoy operando dentro de la probabilidad para tener algo mucho más familiar. Entonces, 55 menos 65, ahí tengo menos 10. Lo voy a mantener como está, x menos mu. Y en el otro lado voy a tener 10, ¿no? Voy a tener igual a 10. Voy a tener ese resultado. ¿Quién recuerda a qué es igual lo que tengo aquí adentro en la desigualdad? ¿A qué es igual lo que tengo aquí adentro de la desigualdad? Bueno, a ver, me han inscrito, Álvaro, no era 75, ni que 75. Ya, a ver, capaz que estoy viendo mal acá, en el ejercicio, ¿no? A ver, antes de que me pase esto, perdón por no he visto. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante obtenga una nota mayor a 75? Sí, perdón, tiene razón. Yo lo había puesto como una nota mayor a 65. Sí, ahí mi error, lo voy a cambiar acá mismo, 75. Entonces esto deberíamos ponerlo como 75 o 75, sí, perdón, gracias por el comentario ahí. Esto sería 75. Y aquí, bueno, sí, ahora sí cambia, ¿no? Este sería 75 también. Y ahí tendríamos 65 entre 75. Esto ya no sería 1, sino sería, 86, 0.86, ¿no? Gracias por el comentario, no lo había visto antes. Entonces acá lo único que cambiaría en este diálogo es que la probabilidad que un estudiante obtenga una nota mayor o igual a 75 necesariamente es menor a 0.867. ¿No? Gracias Elías, gracias Álvaro. Entonces, volviendo a nuestro problemita de Chebyshev, ¿cómo puedo convertir esto de lo que tengo aquí abajo, de lo que tengo dentro de la probabilidad, ¿no? Esta desigualdad? ¿Hay alguna relación que ustedes recuerden para que pueda trabajar con esa desigualdad que tengo ahí? ¿A qué es equivalente ese valor? O lo que está dentro de esa probabilidad. ¿A qué será equivalente eso?
A ver, les voy a dar unos 2 minutos para que vayan pensando. ¿Esto a qué es igual? Menos 10, x menos mu mayor o igual a 10. A ver, vayan pensando cómo puedo tratar de que eso se parezca en algo a la desigualdad de Chebyshev. Ya, eso, ¿no? Paul dice es una propiedad de valor absoluto. Sí, efectivamente es una propiedad de valor absoluto. Si recuerdan, esta misma desigualdad de aquí abajo, yo la puedo escribir ¿de qué forma? La puedo escribir como x menos mu menor o igual a 10. Puedo escribir de esa forma. Lo puedo escribir de esa forma. La probabilidad de que x menos mu sea menor o igual a 10. Ahora, se parece un poco más a la desigualdad de Chebyshev. No estoy seguro, ¿no? Hay un problema con la desigualdad al parecer, ¿no? A ver, les voy a mostrar en esta corrida. La desigualdad de Chebyshev establece esto, ¿no? La probabilidad de que x menos mu sea mayor o igual a x es menor o igual a la varianza de x respecto a k al cuadrado, ¿no? Como que tengo algo así, ¿no? X menos mu, como que tengo algo así, pero ¿cuál es el problema? ¿No? Lo tengo al revés, ¿no? Lo tengo esto como menor o igual a 10. La desigualdad de Chebyshev establece que sea mayor o igual a k, ¿no? Mayor o igual a k, y lo que tengo acá es menor o igual a 10. Lo que tengo acá es justamente menor o igual a 10. ¿Qué podemos hacer? Dicen. Para usar la desigualdad de Chebyshev ya tengo el valor absoluto, pero esto funciona siempre y cuando sea mayor o igual a k. Y mi probabilidad es menor o igual a 10, ¿no? Mi probabilidad que tengo acá es menor o igual a 10. ¿Qué podría utilizar, no? ¿Qué podría utilizar en este caso? ¿Cómo podríamos solucionar eso? Entonces, bueno, acá me voy a poner otra, voy a seguir escribiendo la ecuación. Hemos encontrado que esa probabilidad de que x se encuentre entre 55 y 75 finalmente se puede reescribir de esta forma, ¿no? Como x menos mu, la probabilidad de que el valor absoluto de x menos mu sea menor o igual a 10. Se puede reescribir de esa forma. ¿Será que esto lo puedo reescribir de tal manera que se parezca un poco a la desigualdad de Chebyshev? ¿Qué propiedades podría utilizar? ¿Qué opinan? Este valor finalmente puede ser como 1 menos, voy a sacar el complemento, ¿no? Si es que se dan cuenta, esta es la variable aleatoria y pide todo lo que esté por debajo del 10. Entonces podría ir y pedir el complemento, ¿no? 1 por la probabilidad de que de que la misma variable aleatoria, ¿no? De que la misma variable aleatoria, x menos mu, sea superior, sea más grande o igual. Ahora, acá en realidad formalmente debería ser mayor, ¿no? Mayor a 10, ¿no? Sea mayor a 10. Entonces, esta probabilidad de que x menos mu sea menor o igual a 10, yo lo puedo escribir en términos de su complemento, como 1 menos la probabilidad de que el valor absoluto de x menos mu supere a 10.
Y este valor sí lo conocemos, ¿no? Este valor sí lo podemos aproximar, ¿no? Podemos saber al menos el valor superior de esto, digamos, ¿no? El valor superior de esto. Ahí todavía tenemos que trabajar más para obtener estos valores, ¿no? Ahora, el tema de la desigualdad de menor estricto, ¿no? El tema de la desigualdad de menor estricto, o menor igual estricto, o mayor estricto, si nosotros suponemos que la variable aleatoria es continua, si suponemos que la variable aleatoria es continua, no hay mucho problema con trabajar con menor, menor igual, ¿no? Porque para el caso continuo es indistinto, es indiferente. Pero si fuera un caso discreto, si fuera el caso discreto, ahí tenemos que tener mucho cuidado, digamos, ¿no? Si fuera el caso discreto y estas notas son discretas, en realidad no deberíamos trabajar como mayor a 10, sino podría ser simplemente mayor o igual a 9, por ejemplo, ¿no? Si fueran casos discretos, ¿no? Esto yo lo voy a poner que esto para mí va a ser equivalente a 1 menos la probabilidad de x menos mu, y acá le voy a cambiar y le voy a poner como si fuera mayor o igual, mayor o igual a 10. Mayor o igual a 10. Un breve comentario, suponiendo, ¿no? Suponiendo que x es continua, ¿no? Entonces, eso es algo que es útil en este caso. Vamos a suponer que x es continua, no es discreta, y con eso podemos utilizar la desigualdad de Chebyshev en toda su extensión, ¿no? Entonces, vamos a suponer que esta es continua, ¿no? Si este fuera el caso, ya tengo algo muy, muy parecido a lo que nosotros queríamos, que era para utilizar la desigualdad de Chebyshev. La probabilidad de que x menos mu sea mayor o igual a una k, esto es menor o igual a la varianza de x sobre k cuadrado. Ya tengo todo esto, ¿no? Ya tengo toda esta información. Finalmente puedo decir que esto es menor o igual, este es menor o igual a la varianza de x. La varianza de x por la información dada es 36, dividido entre k cuadrado. 10 elevado al cuadrado, ¿no? 10 elevado al cuadrado. Entonces, esto debería ser 36 dividido entre 100, ¿no? Entonces, veremos 36 dividido entre 100, 0.36, ¿no? 36 dividido entre 100 es 0.36. Entonces, lo que nos están diciendo es que esta probabilidad de que x menos mu sea mayor o igual a 10, no va a superar 0.36. A lo mucho va a alcanzar esta cota, ¿no? A lo mucho va a alcanzar esa cota. Entonces, podríamos volver al término que teníamos antes, ¿no? Podríamos volver a este término que teníamos acá. Bueno, lo voy a escribir aquí abajo para separarlo. Pues podríamos volver a este término y decir, bueno, ya tengo el valor de esta probabilidad. Esta probabilidad a lo mucho va a alcanzar 0.36. A lo mucho va a alcanzar 0.36, ¿no? Entonces, dado que tengo esa desigualdad, la tengo que heredar acá. Es decir, que esta probabilidad que estamos calculando, a lo mucho va a alcanzar el 0.36, digamos, ¿no? Perdón, a lo mucho va a alcanzar el menos 0.36, ¿no? Entonces, esa desigualdad la estoy traspasando acá para que también se verifique de esa forma. Entonces, 1 menos 0.36 finalmente es ¿cuánto? 1 menos 0.36 es igual a 0.64, ¿no? Entonces ahí tendríamos 0.64, ¿no? Entonces la probabilidad de que un estudiante saque una nota, ¿no? Esto finalmente es igual a ¿qué? A la probabilidad de que un estudiante obtenga una nota entre 55 y 75. Finalmente, la probabilidad de que un estudiante saque una nota entre 55 y 75.
Es decir, digamos, siempre esta probabilidad, digamos, más bien acá lo pondré como una flechita, que este era el resultado, digamos, ¿no? No se olviden que todo esto, o mejor lo voy a poner adelante para no confundirnos. No se olviden que todo esto provenía de esta relación, ¿no? Lo que puedo decir es que la probabilidad de que un estudiante saque una nota entre 55 y 75 no va a sobrepasar el valor de 0,64, ¿no? No va a sobrepasar el valor de 0,64. Esa es la probabilidad de que un estudiante saque una nota entre 55 y 75. Esa probabilidad no va a sobrepasar el valor de 0,64. No va a sobrepasar el valor de 0,64. ¿Ya? Entonces, esta es justamente la desigualdad de Chebyshev y el teorema de Markov. Ya estamos llegando a la 1:30, así que creo que vale la pena explicar algunas cosas relacionadas al examen. Pero no sé si hasta este punto ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario tal vez. Para ir cerrando esta parte. Ya, preguntan sobre el examen. En realidad, ahorita en un momento más vamos a entrar a la parte del examen. Sobre el teorema de Markov y la desigualdad de Chebyshev, ¿alguien tiene algún comentario, duda? Ya, igual tenemos hartos estudiantes presentes, así que hemos superado el promedio de 30 estudiantes, así que está bien, hay 9 estudiantes más. A ver, simplemente eh, como una más que advertencia, sugerencia, falta cubrir un tema que lo voy a dejar para que ustedes estudien para el examen. ¿Ya? Falta cubrir un punto dentro de esto de variables aleatorias que les voy a dejar como tarea, ¿no? Como tarea para que ustedes puedan repasar esto en el libro, ¿no? Entonces voy a poner repasar para el examen, ¿no? Repasar para el examen. La definición, ¿no? El uso, ¿no? Para el examen, el uso de la función generatriz de momentos. Este punto nos ha faltado en este capítulo, pero se los voy a dejar como tarea para que ustedes lo repasen, porque voy a introducir al menos una pregunta dentro del examen respecto a función generatriz de momentos. ¿Ya? Voy a introducir en el examen una pregunta respecto a la función generatriz de momentos, es decir, voy a evaluar la capacidad que ustedes tienen de repasar el texto y practicar con los ejercicios del texto, ¿no? Así que les voy a obligar con eso a que puedan repasar ese punto. Por si acaso, este punto está en el libro, en el punto, en el libro, ¿no? En el libro se encuentra, el libro está en el punto 6. Déjenme ver, 6.10, ¿no? En el texto lo van a encontrar en el punto 6.10. En la página, por lo menos de la que yo tengo, 372. En la página 372. Es una definición bastante útil que involucra encontrar, ¿no? Quieren acá solamente como comentario, ¿no? La función generatriz de momentos, la función generatriz de momentos, sirve para encontrar los valores, ¿no? Los valores de... Van a ver que con esta función van a poder encontrar la esperanza de x, la esperanza de x cuadrado, van a poder encontrar, a ver, se los voy a poner ahí, ¿no? La esperanza de x, la esperanza de x, la esperanza de x cuadrado, la esperanza de
x al cubo, ¿no? X al cubo y así sucesivamente hasta todas las potencias, ¿no? Realmente la función generatriz de momentos es una función que se utiliza para encontrar los momentos respecto a la media o al origen, y estos son conocidos como los momentos respecto al origen. X al cuadrado, el primer momento, segundo momento al cuadrado, tercer momento, el que está elevado al cubo, ¿no? Entonces, la función generatriz de momentos ayuda a encontrar estos valores utilizando dos principios, el principio de integral y el principio de derivación. Entonces, una vez que uno haya la función generatriz de momentos integrando la función o aplicando la sumatoria sobre la función de interés, al momento de derivar, van a ver que van a poder encontrar estos valores. ¿Ya? Entonces, eso va a quedar como tarea y va a entrar sí o sí un ejercicio al final del examen. Bueno, como un ejercicio dentro del examen en realidad. ¿Ya? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. Para que repasen el libro y los ejercicios del libro hasta el día martes. Esa función generatriz de momentos, ¿no? Eso es como tarea para que ustedes estudien, ¿no? Ya, entonces comenzaremos con esto del simulacro y les iré dando algunas consideraciones para el día del examen también. Lo que les voy a comentar ahora lo voy a escribir también en el canal de Telegram y se los voy a pasar más tarde para que lo tengan presente, ¿ya? Entonces, el examen va a ser durante las horas de la clase, de 12 a 2 el día martes, de 12 a 2 el día martes. Yo les voy a compartir el enlace del examen al canal del Telegram, ¿no? El examen va a ser completamente virtual, ¿no? Es decir, que tienen que ustedes responderla en una plataforma virtual, ¿no? Les voy a mandar ahorita un enlace, pero les voy a decir más o menos cómo es la idea, ¿no? Si es que me siguen acá. El examen va a ser muy parecido a este. Ahorita les voy a compartir el enlace para que ustedes también lo vayan viendo. Donde les voy a pedir alguna información básica para confirmar que son ustedes, ¿no? Es su dirección de correo electrónico, su fecha de nacimiento, su registro universitario y el carnet de identidad. Tienen que tener esa información a mano, ¿no? La dirección de correo electrónico con la cual están participando en esta sesión, la fecha de nacimiento, el registro universitario y el carnet de identidad, ¿ya? Esa es una de las primeras consideraciones. Esas son campos obligatorios que sí o sí tienen que llenar. Ahora, advertencia sobre eso es que el examen se va a cesar a las 14. Yo les voy a mandar el formulario a las 12 y ese formulario va a estar disponible, digamos, habilitado hasta las 2 de la tarde, ¿no? A las 14:00 el formulario ya no va a recibir más usuarios, ¿no? El formulario ya no va a recibir más usuarios. Hola. Entonces, hasta las 2 de la tarde el formulario no va a recibir más usuarios.